Audi benigne conditor, nostras preces confletibus. Bueno, vamos entonces ahora sí a disponernos para eh, esta introducción a este retiro espiritual. Pues a todos los que están aquí, bienvenidos, y a los que están también conectados, pues bienvenidos a este mini retiro en realidad, porque no es un super retiro, es algo muy sencillo, pero es una reflexión, sobre todo en este tiempo de la Cuaresma, que necesitamos tener. Vamos a iniciar pidiéndole al Espíritu Santo que nos asista, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender los misterios de nuestra vida cristiana, lo que Dios quiere de nosotros y lo que Él tiene para nosotros. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vamos a disponernos para eh, lo que será de alguna manera nuestro retiro, que tiene como tema o el lema, la vida con el Espíritu y la vida sin el Espíritu. Bueno, creo que estos audios se van a grabar y se suben a YouTube por si alguno también los quiere tener ahí después. Vamos a tener dos textos bases para leer. Los que tienen Biblia, pues buscamos primero Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, y también Romanos 8 del 4 al 17. Son los dos textos bases que vamos a tener para, pues es la base. Habrán otros textos, obviamente. Romanos 8 del 4 al 17. Esa es la segunda. Y la primera, Gálatas 5 del 16 al 26. Voy a leer entonces Gálatas capítulo 5 del 16 al 26. Bueno, contextualizo, leo desde el 13 para tener un contexto del texto. De la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, vosotros habéis sido llamados a ser hombres libres, pero procurad que la libertad no sea pretexto para dar rienda suelta a las pasiones. Antes bien, servíos unos a otros por amor, porque toda la ley se resume en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y devoráis los unos a los otros, llegaréis a destruiros mutuamente. Yo os digo, dejaos conducir por el Espíritu, y no os dejéis arrastrar por las apetencias de la carne, porque la carne lucha contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, pues estas cosas están una frente a la otra, para que no hagáis lo que queréis.
Pues os dejáis conducir por el Espíritu. Pues si os dejáis conducir por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien claras: lujuria, impureza, desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a estas. Os advierto, como ya antes os advertí, que los que se entregan a estas cosas os heredarán el reino de Dios. Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Contra estas cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne en sus pasiones, con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, provocándonos mutuamente y teniendo envidia unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este va a ser uno de los textos guía que vamos a tener. Es San Pablo, de hecho, el que nos va a guiar en esta reflexión o en este pequeño retiro, donde vamos a ir mirando la vida nuestra sin Espíritu, sin el Espíritu Santo, claro está, sin Dios, y la necesidad que tenemos, porque la propuesta es obviamente llegar a tener una vida con el Espíritu o una vida con Dios, según Dios. De hecho, hay muchos que viven sin darse cuenta en una vida sin el Espíritu, sin Dios, y piensan que están bien. Los ateos, los agnósticos, los dejados llevar por la razón, racionalistas, y todos estos de tipo científico que se endiosan a sí mismos, pues ellos viven sin espíritu de Dios. Tal vez viven con el espíritu del diablo, del mal, con el espíritu impuro e inmundo, y no se dan cuenta. Pero como hemos visto justamente, hay muchos pasajes en la historia de la iglesia o en los textos sagrados de la Biblia, donde vemos unos que vivían sin el Espíritu de Dios y tal vez con el espíritu del diablo. Pero en esos encontramos lo que sería un antes y un después. Es decir, encontramos lo que era antes de haber conocido a Dios y después de conocer a Dios. Y de hecho muchos dan su testimonio. Antes de yo conocer a Dios, antes de yo conocer la vida en Cristo, antes de mi conversión, yo era y ahora soy. El mismo Pablo, insisto, es nuestro ejemplo a seguir, o vamos a basarnos en muchas cosas de San Pablo. San Pablo antes que era un perseguidor de la iglesia, y él mismo dice, yo perseguía la iglesia de Dios. Yo antes era un perseguidor, yo antes era, pero ahora soy en Cristo Jesús, gracias a Cristo, ahora soy. Es decir, ha cambiado la vida de San Pablo. Y muchos dan ese testimonio. Yo antes de mi conversión era borracho, era un pagano, un fiestero, era crítico, odiaba la iglesia, no iba a misa, no me confesaba, no rezaba el rosario. Yo antes era, antes. Esa es la vida de muchos que dan su testimonio de vida de conversión. De hecho, en los evangelios encontramos algunos, ¿no? Aparte de San Pablo, que pues obviamente no es de los evangelios, pero sí es un testimonio del Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Pedro.
el que antes se llamaba Simón, el hijo de Jonás. Era un pescador y pues de hecho, hasta antes de recibir el Espíritu Santo, San Pedro, si lo vemos en los evangelios, sobre todo en la pasión de Cristo, Cristo dice, me voy a Jerusalén y me van a entregar en manos de los gentiles, me van a condenar, me van a azotar, me van a crucificar, voy a morir, pero voy a resucitar, dice Jesús a Pedro. Y Pedro dice, eso no te puede pasar, Señor, yo daría la vida por ti, dice Jesús a Pedro. Y Jesús le dice, Pedro dice, no, no, no te puede pasar nada, Jesús. Pero Jesús le dice, ay, Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3. Así que Pedro, no digas lo que estás diciendo. Esa es una parte porque en otro de los pasajes del Evangelio, que es justamente el mismo Pedro tratando de que a Jesús no le pase nada porque es su maestro, también le dice, yo daría la vida por ti. Y Jesús le dice, apártate de mi vista, Satanás. Mateo 16, justamente, está del 13 en adelante. Apártate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Ese mismo Pedro, que incluso ha seguido a Jesús, ese mismo Pedro que ha caminado con Jesús y piensa que ya está seguro, piensa que ya, pues, tenemos al maestro. El maestro hace milagros, multiplica el pan, cura a los ciegos, a los paralíticos. Pues ya aquí estamos bien, así que no lo dejemos ir porque estamos bien con Jesús. Estamos felices. Pero Jesús le da a entender que no debe pensar como humano, como los hombres, sino que debe pensar como Dios. Es que a esta tierra Cristo vino fue a redimirnos, Cristo. Pero nosotros venimos a purificarnos y también de paso a ayudar en la purificación o conversión de otros. Entonces ese Pedro, hasta antes de recibir al Espíritu Santo, es uno que piensa muy terrenamente, muy humanamente, muy a lo terreno, no piensa según Dios. Y allí encontramos otros pasajes, por ejemplo, la Magdalena de antes. ¿Quién era esa Magdalena? Una prostituta. Y la van a apedrear, la mencionaba ahora justamente en la reflexión de la misa. Y esa Magdalena cuando conoce a Cristo, cuando el Señor le dice, mujer, ¿quién te condena? Y ella mira para atrás y no ve a ninguno, dice, pues nadie, todos se fueron. Dice, yo tampoco te condeno. Vete en paz, pero no peques más. Y esa Magdalena tan agradecida ha sido con Jesús que a los pies de la cruz la vemos con Jesús, siempre estuvo. Después de su conversión caminó con Jesús. Estuvo yendo con Jesús. Estuvo a los pies de la cruz de Cristo. Fue fiel esta Magdalena a Cristo. Entonces ya llevamos 2 personajes, Pedro, el Pedro de antes y el Pedro de después. Ese Pedro de después que se hace matar y se hace crucificar por amor a Cristo, porque conoce a Cristo. Esta Magdalena, que era una pecadora, una prostituta, y cuando conoce a Cristo, camina con Cristo, pero no vuelve atrás. Por ejemplo, hay otro pasaje también de Zaqueo. Ese Zaqueo que era un publicano, un cobrador de impuestos, también Mateo, Leví. Pero el caso de Zaqueo es que Zaqueo, cuando conoce a Jesús, Jesús le dice, Zaqueo, bájate allá del sicomoro ese que estaba subido allá en un árbol, porque Zaqueo era muy de baja estatura. Y entonces, eso creo que está en Lucas 19, si lo pueden encontrar por ahí. Y Jesús le dice, Zaqueo, baja enseguida porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Y Zaqueo lo recibió en su casa. Y cuando ha conocido a Jesús, Jesús lo ha tocado tanto que Zaqueo dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Tanto fue que lo tocó Jesús que lo conmocionó tanto
que dice, no, voy a dar la mitad de mis bienes. Dice, esto no me sirve para nada. Yo me quedo con Jesús. Y si a alguien yo le he robado algo, se lo devolveré 4 veces. Está en Lucas 19. Okay, del 1 a... Del 1 hasta 9. Del 1 al 9. Lucas 19, del 1 al 9 al 10. Ese es saqueo. El saqueo de antes. El saqueo de después. Y este mismo saqueo entonces, ahora quiere caminar con Jesús. Pero a la par hay otro publicano que ya lo mencionaba y es Leví o Mateo, el cobrador de impuestos. Jesús pasa y estaba así como estoy yo ahora detrás del mostrador de los impuestos. Estaba Leví allá recibiendo dinero allá, trabajando para el Imperio Romano. Y entonces ese Leví, pues yo me imagino, no solamente fue una vez. Jesús fue muchas veces allá a visitar a este Leví. Y Jesús le fue hablando del reino de los cielos, le fue hablando de su proyecto, le fue hablando de la vida, de quién era Jesús. Jesús le fue hablando y este Leví se fue convenciendo. Dice, pues, si esa es una buena vida, si ese es un reino, si este es Jesús, es un maestro, pues yo qué estoy haciendo aquí. Y pues el Evangelio de Mateo que solamente lo resumen con decir, Jesús pasó y le dijo, sígueme, y Leví lo siguió. No dice nada más, pero eso no fue así simplemente de, sí, se fue y ya. No, ese Leví, el que cobraba impuestos, que lo tenía todo, tenía dinero, trabajaba para el Imperio Romano, lo cuidaban, lo protegían, porque pues imagínense, si trabajaba para el Imperio Romano, es decir, que estaba haciendo las cosas para el imperio y lo protegían y le daban hasta guardaespaldas y demás. La gente no lo quería, obviamente. Como a Pablo tampoco lo querían los seguidores de Cristo, que hasta Ananías dice, pero ese es un emisario que viene de parte de los sumos sacerdotes y nos quiere acabar a nosotros. Y dice, no, yo es un instrumento que me he escogido, dice Dios, hablando de Saulo de Tarso. Y en este caso, este Leví, después va a ser el evangelista Mateo, va a ser uno de los que va a seguir al apóstol con Jesús y va a hacerle fiel a Jesús. Entonces aquí vemos unos personajes de antes de conocer a Cristo, de antes de conocer a Dios, o mejor, tenían una vida sin el Espíritu y ahora tienen una vida con el Espíritu, con Dios. Volviendo un poco a San Pedro, cuando han recibido el Espíritu Santo, cuando han recibido en el Pentecostés al Espíritu Santo, esto ya no les importa nada. Dice que salieron a hablar y no les importaba si los iban a matar o no. Pero lo cierto es que ese ese Pedro, pues va a liderar el grupo. Ese Pedro, que no era un gran estudiado, era tal vez un administrador de una pequeña o mini empresa pesquera, porque vemos a Pedro que sí era un pescador, pero para que después tuviese todo lo que hizo con los apóstoles y dirigir la iglesia es porque algo sabía. Ese Pedro algo sabía de administración por lo menos. Sabía administrar una pequeña empresa de pesca, de barcas y demás. Y el Señor también le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Pues esa es la vida del antes de Cristo y después de Cristo o con Cristo. Nuestra vida también es seguramente muchos testimonios así y podemos dar testimonios como Pedro, como Pablo, como Saqueo, como la Magdalena, como Leví y demás. Pero podemos, bueno, adentrarnos en este texto de Gálatas. Bueno, ya en la tarde voy a leer el otro de Romanos 8. Pero solamente mirando un poquito este texto de San Pablo, que ya es como nuestra vida misma, Gálatas capítulo 5, dice Pablo que él quiere prevenirnos. Él quiere prevenirnos
de una vida sin espíritu, sin Dios, una vida de perversión. Leo desde el 16, ¿sí? Versículo 16. Dejaos conducir por el espíritu, dice Pablo, y no os dejéis arrastrar por las apetencias de la carne, porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Creo que es otro texto de Romanos capítulo 7, si yo no estoy mal, por allá, Romanos 7, no sé, 14, por ahí. Pablo dice, ¿por qué yo que quiero hacer el bien, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero? No sé si alguno lo encontró por ahí, pues busquémoslo y lo leemos. Romanos 7, 14 en adelante, por ahí hasta el 20, 21. Lo lee, por favor. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. En cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Gracias. Bueno, no hay necesidad de decir palabra de Dios, como estamos en un estudio, por ejemplo, de la palabra de Dios, pues no hay necesidad de decirlo. Vea que aquí Pablo está diciendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso hago, entonces es porque está el pecado en mí. Obro según la carne, pero si hago el bien, estoy obrando según Dios, según el Espíritu. Por eso he dicho que vamos a tener a San Pablo aquí, porque San Pablo es un maestro justamente al mostrarnos su vida misma de antes de convertirse a después de estar ya convertido. Y Pablo por eso dice, en mi interior hay una lucha espiritual entre el bien y el mal. En mi interior hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero? Yo lo único que quiero es hacer el bien. Pero el mismo Pablo reconoce, es que es la carne en mí. Me dejo arrastrar más por las apetencias de la carne. Y San Pablo entonces va a decir, pues la carne es fuerte, como la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. La carne es fuerte, perdón, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Eso dice Pablo. Pues esos en realidad somos nosotros. Somos de carne y hueso, y nuestra carne es débil por las concupiscencias. El catecismo justamente nos enseña que nosotros fuimos, que creados imagen y semejanza, una vez cayendo en la concupiscencia, en el deseo a, la inclinación al mal, pues nos debilitamos en
en la tentación. Ahora somos frágiles, nuestra humanidad, nuestra parte corporal, pero el espíritu está pronto, es más importante, es más fuerte el espíritu que la carne. Y así pues, de alguna manera, lo que quiero tratar de dar a entender en este retiro es que miremos nuestras debilidades, pero no nos quedemos solamente con las debilidades, sino que miremos también las fortalezas. Y es tanto así que el diablo nos conoce a nosotros mucho. Nos ha estudiado muy bien el maligno, que sabe cuál es nuestra debilidad y cuál es nuestra fortaleza. Y ese nunca nos va a atacar por la fortaleza, nos va a atacar por la debilidad. Y ese siempre va a tirar como la cascarita, ¿no? A ver si se resbala y cae. Le manda amigos, a ver si pues termina otra vez en el pecado. Dice que amigos, que no son amigos, son enemigos. Porque un amigo me acerca a Dios, un enemigo me aleja de Dios. Manda la tentación, el vicio, etcétera, a ver si cae. Y si cae, pues por ahí se va a ir siempre. De hecho, si vemos en las tentaciones de Jesús, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, Jesús fue tentado en la carne, fue tentado por la ambición o por el poder. Jesús fue tentado por eh, todo lo que llama la atención en esta tierra, por la gloria, el endiosarse. Y Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Él dice, pues no solamente de pan vive el hombre. Y pues todos esos poderes, pues al fin y al cabo son míos. ¿Usted qué me viene a dar? Dios es el creador, es el dueño. Y Dios siendo el dueño, pues Jesucristo es Dios, pues Él es el que los va a disponer. Pero el maligno tienta por ahí. Y como he dicho, pues nos conoce nuestra flaqueza, nuestra debilidad y conoce también nuestra fortaleza. Pues ¿cuál es la intención? Dice San Pablo en la carta a los Efesios, bueno, el texto no lo recuerdo el capítulo, pero es Efesios, si no estoy mal por ahí el 5. Pablo dice, hay que vencer el mal a fuerza de bien. Hay que vencer la carne con el espíritu. Hay que vencer la debilidad con la fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza? Entonces, mire, porque ya miramos el problema, cuál es mi vicio, cuál es mi debilidad, cuál es mi pecado mayor, mi tentación mayor. Ahora hay que mirar entonces la fortaleza. Estamos haciendo un examen, es como un examen de conciencia, ¿no? Estamos aquí en una evaluación personal. ¿Cuál es mi debilidad? Ya la logramos detectar. Ahora vámonos a la fortaleza. ¿Cuál es mi fortaleza? Ah, mi fortaleza es rezar el rosario. Muy bien. Sigue rezando el rosario. Fortalece y agárrate de ahí de la mano de la Santísima Virgen María. Ah, mi fortaleza es leer la palabra de Dios. Agárrate de ahí y empieza a leer la palabra de Dios. Que mi fortaleza es leer la vida de los santos. Lee la vida de los santos e imita la vida de los santos. Que la fortaleza es visitar el Santísimo, la oración, qué sé yo, visitar los enfermos, hacer obras de caridad, practicar las obras de caridad. Pues agárrate de eso y cógete siempre de la mano de Dios, de la Virgen María, de los santos, y en eso, justamente agarrado de eso, pues cuando venga la tentación, que va a llegar, porque el maligno siempre va a buscar la manera. De hecho, si miramos nuevamente ese texto de Mateo 4, cuando las tentaciones de Jesús, dice que el diablo, después de haber tentado a Jesús, lo dejó hasta una nueva ocasión. A ver si lo encuentro por acá. Dice, entonces el diablo lo dejó y los ángeles llegaron y se pusieron a servirle. Bueno, esto dice Mateo, pero los otros evangelistas, a ver, Lucas, ¿qué dice? Marcos. Marcos, que es la fuente Q. Dice que el diablo se retiró hasta una nueva ocasión. Y los ángeles le servían, dice, Lucas dice, perdón, Marcos dice,
Y estuvo con él durante 40 días siendo tentado por Satanás, y vivía entre las bestias salvajes, pero los ángeles le servían. Esto dice Marcos. Lucas, Lucas nos va a presentar también las tentaciones de Jesús. Y va a concluir diciendo, y acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. Bueno, hay otras traducciones que lo dicen mejor, hasta una nueva oportunidad. Es decir, que el diablo siempre va a venir. Ese siempre va a venir ese no descansa. Dice, bueno, no cayó por este vicio, va a haber por este otro. Si no cae por el cigarrillo, cae por el alcohol, cae por las mujeres, cae por los hombres, cae por la pornografía, cae por las palabras, por el chisme, por algún lado, a ver, y empieza, y empieza. Por eso el diablo nos conoce muy bien. Entonces es la carne, es la debilidad. El retiro justamente lo he preparado, este es el tema central, la vida sin el espíritu y la vida con el espíritu. Pero vamos a mirar más adelante entonces la forma de fortalecer al espíritu y es hablando del ayuno. He visto la necesidad o me he visto en la necesidad de hablar desde la doctrina de la iglesia sobre el ayuno, la importancia del ayuno, lo que dice la iglesia acerca del ayuno, lo que dicen los santos acerca del ayuno. Y pues vamos a concluir un poquito hablando sobre cómo hacer una buena confesión. No tanto mirando los 10 mandamientos, sino los 5 pasos para una buena confesión, porque me quiero centrar justamente en eso, porque pues lamentablemente muchos no se saben confesar y a la hora de confesarse terminan diciendo cualquier cosa o haciendo una confesión de cualquier manera. Pues ya en la confesión tiene que haber un cambio, en la confesión tiene que haber un inicio de una nueva vida, un empezar en Cristo, un dejar el pecado, un dejar el mundo para caminar ya en Cristo Jesús. Entonces, según San Pablo, insisto nuevamente en San Pablo, pues tenemos que mirar que lo que dice Pablo, pues, lo que antes yo era, es el hombre viejo, dice Pablo. Ese es el hombre viejo, el hombre pecador, el hombre de antes. El que tenía un corazón de piedra, según el profeta Jeremías. Tenía un corazón de piedra, pero ahora es el nombre nuevo. Ahora soy un nuevo ser en Cristo Jesús, dice Pablo. El hombre nuevo en Cristo Jesús, vivo para Cristo. Ya no soy yo el que vive, dice Pablo, es Cristo el que vive en mí. Es Cristo el que vive en mí y ahora ya no tengo un corazón de piedra, ahora tengo un corazón de carne, de sentimientos. Es decir, que me duele o me conduelo por el prójimo, por el que tiene hambre, por el que tiene sed, por el que está enfermo, por el que está en la cárcel, por el que no tiene hospedaje, las obras de misericordia. Entonces ya teniendo un corazón de carne, de sentimientos, yo me acerco a él, yo me conduelo con él. Por eso Zaqueo dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres, porque ya fue tocado por el Señor. Ahora tiene un corazón de carne, de sentimientos. Antes tenía un corazón duro, simplemente tenía que cobrar impuestos. No me importa su vida, tiene que pagar impuestos y ya. Yo tengo que cumplirle allá al Imperio Romano, ustedes me tienen que traer el dinero y yo entrego cuentas y cojo mi parte, mi tajada para mí y entrego allá y yo no sé ustedes. No sé si usted es viuda, si usted es casada, si usted es adinerada o no, no me interesa. Lo importante es que traiga aquí el dinero y ya. Y como dice que devoraban a las viudas, les devoraban los bienes a las viudas, entonces hasta que las dejaban en la calle y pues esas pobres, si tenían hijos o no tenía un hombre, pues el esposo o un hombre que las defendiera, entonces les robaban todos los bienes y las pobres ya no tenían con qué sostener a sus hijos si estaban pequeños, terminaban por eso siendo prostitutas porque era la única forma de sostenerse. Pero estos mismos pervertidos, después de que les robaban sus bienes, las utilizaban de esa manera. Pues
La vida de Zaqueo es un ejemplo, la vida de Pablo, la vida de Pedro, de Leví y demás. El hombre viejo, el hombre de antes y ahora el hombre tiene que ser según el Espíritu. Entonces, nosotros, ya hablando de nosotros, si queremos vivir en Dios, si queremos vivir en el Espíritu, pues, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir los mandamientos. Recordemos ese pasaje del joven rico, que el Señor le dice eso, ¿no? Cumple los mandamientos y ya, basta. Y empieza a enumerarlos. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti, y se los enumera. No robar, no cometer actos impuros. Y dice, todo eso lo ha cumplido desde joven. Y Jesús le dice, una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice, uy, ahí sí, ya como que esa parte no me gusta. Como que ya, no, pues que eso me tiene bien cómodo y tranquilo y me doy mis gustos por ahí. Entonces, si ya miramos un poquito lo que dice San Pablo, pues ese, aunque cumple los mandamientos, es un cumplidor, un cumplimiento, cumplimiento, no está haciendo las cosas correctamente o le falta todavía algo más, hay algo más. Y el que vive solamente para darse gustos, porque a veces podemos justamente eso, ¿no? Darnos gustos solamente, comer bien, y sí, pues yo le doy a los demás, pero dice Santa Teresa, hay que dar hasta que duela. Y cuando duela, dar todavía más. O sea, que me duela dar, que me duela. Y cuando yo doy, cuando me duele, efectivamente, pues voy a ser más remunerado, más bien bendecido, bendecido por Dios. San Pablo lo dice en 2 Corintios 9, dice Pablo, el que a manos llenas da, a manos llenas recoge. A ver, lo tenemos por aquí. 2 Corintios 9:6. El que siembra con misericordia, misericordia cosechará. Y el que siembra con abundancia cosechará abundantemente. Bueno, ahí más adelante viene a hablar un poquito del diezmo Pablo y dice que cada uno dé lo que le dictamine su conciencia, no de mala gana o por compromiso, pues Dios ama a quien da con alegría. Pero esto que ha dicho antes Pablo, que hay otra traducción que dice el que a manos llenas da, el que es generoso, a manos llenas recoge también bendiciones y gracias. Y hay personas que entre más generosas son, dan, más tienen. Dice, ¿por qué este que entre más da, más tiene? Y pues obviamente que viene la envidia ahí, ¿no? Pero el tema aquí entonces es mirar que el que está en la carne, en lo corporal, en lo terreno, pues en realidad está muerto, dice Pablo. Lo dice la lectura que he leído de Gálatas 5. Dice Pablo, el que hace las obras de la carne, pues está muerto, pero el que hace las obras según el Espíritu o según Dios, está vivo. Ya en la tarde me voy a adentrar un poquito a leerlas, cada una de las obras de la carne, cada una de las obras del Espíritu. Bueno, tenemos hoy y mañana para mirar esto y adentrarnos un poquito más en ese examen de conciencia, porque, insisto, la intención es llegar a hacer una buena confesión, mirar nuestra vida, mirar nuestra bajeza y decir, pues, efectivamente, hay algo que me ata todavía a esta tierra, me ata a lo corporal, me ata a lo mundano, a lo terreno. Pues he querido hacer como este preámbulo, porque es apenas la introducción al retiro, a lo que vamos a hablar esta tarde y también mañana, después de la misa, una parte y otra en la tarde. Ya si alguno, bueno, hablo sobre todo los que están en la transmisión, en la tarde, pues es una propuesta como manera también de reflexión de la cuaresma. Si pueden, aquí lo vamos a intentar a ver si es posible, mirar la película de la Pasión de Cristo. Ay, película. Sí, sí hay
palomitas, pues comemos. Pero la intención es mirar un poquito la vida de Cristo, el dolor que sufrió Cristo por mí. A ver si en la película, más que leyendo, bueno, hay que leer también, pero eso nos conmueve un poquito a decir, yo tengo que caminar en Cristo. Y aquí podamos llegar a una conclusión y es, tengo que ser parte de la iglesia fiel. Como Cristo es fiel y yo tengo que ser parte de la iglesia fiel, santa, una iglesia que se entrega, que es penitente, que muere al mundo, que muere a sí mismo, a lo carnal, para agradar finalmente a Dios en lo espiritual. Pues ya en la tarde entonces, con la ayuda de Dios, continuaremos con este tema de la vida sin el espíritu para finalmente llegar a la vida con el espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. In hoc sacro geniunio, Vacant praetorium. Cortum regnare.